han encontrado una solución. Bueno, el abordaje siempre es el trabajo y la tarea en campo, ¿no? Yo creo que, y puedo asumir la responsabilidad de que los líderes debemos ser generadores de entornos que permitan nuevos comportamientos. ¿Qué quiero decir? El equipo no ha tenido la mejor expresión en este último tiempo. Tal vez hemos sufrido muchas variaciones, donde uno intenta que la esencia del equipo no se resienta, y también poder poner a los jugadores en su mejor condición. Eso yo me lo puedo atribuir, y creo que soy responsable de esa situación. Qué feo se ajusta el campeonato, ¿no? Mira, el tema de los reclamos, la suspensión del clásico. El mismo presidente de Cristal dijo, bueno, declaró también hace poco, dijo que debería paralizar el campeonato. ¿Crees que sería una vía para parar el campeonato y que se arregle todas esas situaciones con todos los reclamos? Incluso, bueno, eso fue descartado, ¿no? Pero hablaron de que el tema de Ifrán, que está mal inscrito, también que la gente de Garcilaso iba a reclamar, Cristal también tenía por ahí uno para un reclamo a jugadores de Garcilaso. ¿Qué realizó con esta situación, ¿no? En esta etapa? Nosotros como conductores, en este caso, lo que debo responder es ofrecer una mejor versión del equipo y abordar estrictamente lo deportivo. Es decir, eso es lo que está a mi alcance y de lo cual me tengo que hacer cargo. En relación a esos reclamos y a esa disputa que suele darse en el escritorio, yo realmente no la desconozco, pero la prioridad me parece que debe estar trazada estrictamente por lo deportivo, poder imponernos frente a los rivales, y no hablo solamente de Cristal, sino de los equipos que participan de esta competencia, principalmente en el campo y en el juego, ¿no? Nosotros estamos con el foco de atención puesto ahí, en hacer de este un equipo que pueda fortalecerse en este último tramo, que pueda retomar su funcionamiento y que eso nos permita poder ganar para seguir creciendo como equipo y también poder ofrecer alegrías hacia la institución y hacia el hincha que las viene persiguiendo hace tiempo. La última, viste a Perú, ¿no? El resultado que se ha dado, se ganó a Paraguay, bueno, falta jugar a Brasil, pero ¿ha visto a la selección? ¿Qué tal? ¿Qué opinión hay por parte de Perú? Ha sido una actuación satisfactoria. Uno puede palpar la alegría principalmente en la gente, en los mismos futbolistas que componen este medio, y creo que lo hizo a través de recursos muy claros, de un equipo que supo comprometerse con el partido y que dio respuesta a un momento de adversidad que tuvo que ver con ir abajo en el marcador. El equipo conservó su forma, supo expresar un alto nivel de convencimiento en torno a la propuesta y se impuso a través de esa vía. Así que nos pone muy contentos a todos los que formamos parte de este fútbol, principalmente por el pueblo peruano.